Aski urukipan takenitaki. Aski urukipanaya Tichiri. Aski urukipanaya tichiri. Walik callanta ñani, ¿ya? Nairakat hallita ñani, ¿ya? Inicialmente vamos a cantar, ¿ya? Hallita ñani, taquen micrófono na cantaisi pam, enciendan sus micrófonos. Ya, taqeni, maya, paya, kimsa. Upa qolela hapuninwa, parchoy mahaga puninwa, ipuniu uti, kamampi, taha. Upa qolela hapuninwa, parchoy mahaga puninwa, ipuniu uti, kamampi, taha. Ya kita atitur hakaru sarhe dipuniu kamampi unataha ya kita chawai waliki kaya takenitaki Walikpin comyatinta siptaj, ¿ya? Van a seguir practicando en un momento igual individualmente van a cantar, ¿ya? Las pasadas clases hemos visto lo que son los saludos y lo que son las despedidas, ¿verdad? Waliki haya, kana haya. Walik, a ver, yantañana, a ver, vamos a practicar, ¿ya? A ver, Gilata Junior Gómez, Aski Urukipan Gilata Junior. Van a estar atentos. Gilata Junior Gómez, Askerukipan. Askerukipan. Kamisaki Gilata. Kamisaki Yatichiri. Ikisinkama Gilata. Junior. Yatichiri. Ikisinkam Gilata Junior. Ikisinkam Gilata. Waliki. Kuyaka Marcia Guzmán Chambi, Aski Haipukipan Kuyaka. Aski Haipukipanay Yatichiri. Kamisaki Kuyakita. Walikista Yatichiri. Harurkam Kuyaka. Harurkam Kuyaka. Karukam Yatichiri. Waliki, muy bien, ¿ya? Walik, con mi atenta sí poquito, ¿ya? Van a seguir practicando, ¿ya? Ahora, el día de hoy vamos a ver pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. En Aymara, sutilanti. ¿Ya? Sutilanti. Es muy frecuente utilizar en cualquier idioma lo que son los pronombres personales. ¿Ya? Entonces, en Aymara también tenemos pronombres personales, ¿sí? Entonces, los pronombres personales están en singular y están en plural, ¿ya? Plural, ¿ya? En singular se tiene el siguiente orden, ¿ya? Entonces, voy a decir Naya, ¿no ven? Puma, Kupa, Hiwasa, ¿ya? Ahora en plural, Nanaka, Kumanaka, Kupanaka, Hiwasanaka. ¿Les suena algo este sufijo? ¿Para qué se utiliza esto? Para pluralizar. Eso, para plural, ¿no ven? Excepto verbos, ¿ya? Entonces, sustantivos pluralizamos con esto, ¿ya? Entonces, como pueden ver ustedes, aquí, ¿no ven?
Naka, 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 naka. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, todo lo que hemos dicho en singular está pluralizado, nada más. ¿No ve? Por ejemplo, el primero nomás, ¿no? Hay una contracción. En vez de decir naya, naya, simplemente dice na, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el primero hay una contracción, na. Segundo, juma. No hay ningún elemento diferenciador, ¿no ve? Voy a marcar, ¿ya? Esto es na. Esto es juma, que sigue siendo de singular. Jupa sigue siendo de singular. Hiwasa sigue siendo de singular, ¿verdad? Entonces, este primero es el único que varía. Entonces, para que se puedan aprender de la mejor manera, no tengan esa relación, ¿ya? Entonces, esto está en plural porque estamos utilizando el sufijo naka, ¿ya? Ahora, veamos, ¿no? Naya significa yo, ¿no ven? Kuma significa tú, ¿ya? Tú. Jupa, él o él o ella, ¿no ven? Hiwasa significa nosotros, ¿ya? Nosotros. Nosotros. Bien, eso es singular, ¿ya? Plural, nanaka también significa nosotros, ¿ya? Nosotros. Nosotros. Humanaka, ustedes. Ustedes. Jupanaka, ellos, ellas, ¿no ven? Entonces, toda la variante, ¿no? ¿Ya? Ellas. Hiwasanaka, igual nosotros. ¿Ya? La principal confusión está entre Hiwasa y Nanaka. ¿Ya? Entonces, siempre me preguntan, ¿no? Si esto es Hiwasa nosotros y este también Hiwasa nosotros, aquí hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia, entonces no son iguales, son diferentes. Primero, aquí en Hiwasa. Hiwasa es incluyente, ¿ya? Incluyente. Incluyente. Y este nanaka es excluyente. Excluyente. Ahora, ¿cómo es eso, no? Por ejemplo, si en este momento digo, ¿no? Hiwasa, me estoy refiriendo a todos nosotros, me dejo entender a todos los que estamos en este curso, ¿ya? Pues Hiwasa, ¿no? Todos, ¿ya? Ahora voy a suponer un ejemplo, ¿ya? Aquí voy a dibujar. Esto digamos que es un aula, ¿ya? Es un aula y aquí está el profesor, ¿ya? Y aquí tiene varios estudiantes sentados, ¿ya? Digamos, tiene, no sé, 9 estudiantes, ¿sí? 9 estudiantes sentados, ¿no? Entonces el profesor dice, Hiwasa, ¿no? Se está refiriendo a todos. Me dejo entender, ¿no ve? Hiwasa, todos, ¿ya? Ahora decide armar el profesor un grupo o dividir el curso en 2 grupos, ¿ya? Entonces el profesor arma un grupo con estos 4, ¿ya? Entonces dice Nanaka. Cuando dice Nanaka está diciendo nosotros menos ustedes. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende cuando es excluyente? Esa. ¿Ya? Entonces, eso siempre van a tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿quiénes contra quiénes vamos a jugar, no? Nanakam, Kumanakam, ¿no ven? Nosotros contra ustedes, ¿no ven? Nanaka es excluyente, excluye a una parte del grupo, ¿ya? En el cual está el interlocutor, ¿no? En este caso, digamos, yo estoy hablando, entonces yo formo parte de ese grupo y estoy excluyendo a otra parte. Eso es Nanaka, ¿ya? Ahora van a aprender todos, ¿ya? En un momento les voy a preguntar y ustedes sin chanchullo, sin nada,
Ya tienen que saber, ¿ya? Entonces, primeramente, sí o sí, se tiene que aprender estos cuatro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aprende, no? Entonces, siempre van a relacionar, ¿no? Entonces, digo, Naya, ¿no ve? Naya, Juma, ¿no? Entonces, Juma, tú, ¿no ve? Jupa, la tercera persona, ¿no ve? Jupa, él o ella, ¿no ve? Hiwasa, ¿no? Hiwasa, nosotros, Hiwasa, ¿ya? Entonces, digan, Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, ¿ya? Entonces, practiquen en sus casas, practiquen todos. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. ¿Ya? Practiquen, practiquen. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Practiquen, practiquen. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprendernos los cuatro. Ahora, ¿ya? Entonces, Naya es yo, Juma es tú, Jupa él o ella, Hiwasa nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos que hacer la conversación, ya vamos a reemplazar por lo que serían los pronombres personales, ¿no? ¿Ya? ¿Ya han practicado? Ya, practiquen un minuto, practiquen todos, todos. Mientras les voy a saludar a los que están siguiendo en YouTube. ¿Ya? Ya, Walik, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién va a repetir primero? A ver, Yatichiri, sí, una consultita tengo. a ver, adelante, Gilata Vidal. Gracias, Yatichiri. Yatichiri, en singular es Naya. No puedo decir Nayanaka en su plural. No, ya, Siempre debo solamente, decir Nanaka, nada de sí, Nayanaka. no, Gracias, ya, gracias. muy bien, ya. Walik, a ver, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Está con chanchullo, después va a estar más complicado. Naya Yatichiri. Ya, y acá, Elena, Ya. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Waliki, Juliaca Leslie Churata, Ya, Naya, Uma, Jupa, Hiwasa. Waliki, muy bien. Ahora yo les voy a decir en castellano a cualquiera y ustedes me van a responder en Aymara, ¿ya? Entonces yo digo yo, entonces me dicen Naya, ¿no ve? ¿Ya? Entonces solamente lo que yo diga me van a traducir, ¿ya? Entonces, si yo digo Naya, cuidado, me digan Juma, ¿no ve? ¿Ya? Entonces solamente ahora en castellano yo, ¿ya? Ustedes en Aymara, ¿ya? A ver, Cuyaca, Felipa, Ajahuanca, nosotros, Hiwasa. ok, Vidal Conde Deza, Juma, perdón, perdón, Tú, eso, muy tú, bien. Cuyaca, Silvia, él o ella, Jupa, Naya. Jupa nomás, ¿no? Jupa, ¿Ya? Naya. Ya, Bueno, Cuyaca, Lucy, Marlene, Callisaya, ¿era pregunta o quiere participar? No, quiero participar, Yatichiri. Ok, entonces yo, Naya, ok, excelente. Elena Mamani, nuevamente. Ya. Él o ella, Jupa. ok. Aldavier Espejo, Gilata Aldavier, tú, Juma, ok. Carolina Miranda, nosotros, Hiwasa, Naka. Hiwasa nomás, singular estamos, Na, ¿ya? Nanaka dicen. Ya, pero en singular. Ahora hemos dicho la diferencia, ¿no? Claro, depende mucho, podría ser cualquiera de los tres, ¿no? Ya, está bien. Pero siempre va a depender del contexto, ¿no?
Cuando digo no hiwasa, cuando incluye a todos, ¿no? Nanaka, cuando excluye a otro grupo. Ahora, hiwasanaka, cuando es multitud, ¿no? Es cuando estamos hablando de muchas personas. Ya, por ejemplo, no sé, una concentración, no sé, de o sea, 1.000.000 de personas, ¿no? Entonces, en vez de decir hiwasa, hiwasanaka, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver, seguimos. Cuyaca Melody Flores Albino. Tú. Huma. Ok. Cuyaca Lucy Marlene Callisaya. Él o ella. Jupa. Ok, excelente. Ya, entonces no se van a olvidar lo que son los pronombres personales. ¿Ya? Naya, Jupa, Naya, Eso, Huma, muy bien. Jupa, Hiwasa. Entonces, en cualquier orden, ¿no ve? Pues aquí tal vez primero se van a aprender en este orden, pero luego tiene que ser en cualquier orden, ¿no? Entonces, en menos de 3 segundos tienen que responder, ¿ya? Entonces, tienen que saber. Ahora, en plural exactamente es lo mismo, solamente que aquí hablamos en plural, ¿no? Ahora bien, cómo utilizamos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? Voy a escribir un ejemplo, ¿ya? Kupaj, hila, hawa. ¿Qué estoy diciendo aquí? Él es mi hermano. Ok, entonces en vez de decir aquí el nombre, no sé, estoy reemplazando por el pronombre personal. ¿Ya? Entonces, siempre se utiliza, o sea, esto sí, vamos a ver en todo, ¿ya? A ver, voy a escribir otro ejemplo. Kupaj, hitisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién es él? Exactamente, ¿no ve? ¿No ve? Entonces yo puedo responder, ¿no? Kupaj, tata, hawa, ¿no ve? Entonces estoy diciendo, él es mi papá, ¿no ve? Entonces aquí solamente estoy utilizando pronombres personales, ¿ya? 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 Entonces siempre van a tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a pronombres personales? ¿Está Sí, claro? profesor, buenos días. ¿Por ¿Sí? qué se está agregando ja, Ya, la son X? sufijos. Luego vamos a ver qué significan los sufijos, ¿ya? Chiri, ¿será que puedes repetir acerca de lo inclusivo y lo exclusivo? Claro que sí. La X Entonces, es sufijo, no es sufijo. ¿perdón? O sea, en vez de decir jupa, jupaj, eh, Ya, entonces ¿por qué utilizamos se el está? sufijo tópico ja, ¿ya? Esto es un sufijo tópico, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dice sufijo tópico? Porque este sufijo tópico no modifica, ¿ya? No modifica. Simplemente suaviza, digamos. Simplemente, a ver, vamos a decir, ¿cómo podríamos decir en vez de suavizar? Simplemente facilita la pronunciación, así voy a decir, ¿ya? Ok. ¿Ya? Sufijo ot. Ahora, ejemplo, para que se entienda. O sea, si les digo esto, no me van a entender, ¿ya? Por ejemplo, en castellano hay entonaciones, ¿ya? Hay signos de admiración, por ejemplo, ¿no? Entonces, en castellano se habla así el idioma, ¿ya? ¿Ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, hay altas, hay bajas, ¿no? En Ok. Aymara se habla así, ¿ya? Entonces, por eso es que para muchos el Aymara pareciera que, no sé, monótono así, ¿no? Entonces, no hay altas ni bajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? Nayan su tejas roman pairumani, nayak sulcatiti titire ayutatua, nayaja kimsatunca pescani maranitua. No, no estoy diciendo, o sea, como en castellano, ¿no? Con entonaciones, nada, ¿ya? Entonces, en algunos casos, puede haber ese tipo de altas. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, el sufijo ja lo normaliza esto. ¿Me dejo entender, no ve? Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, a ver, los que hablan Aymara seguramente van a notar, ¿no? Si yo escribo sin la X, ¿no? Y yo digo, Jupa Kitiza, ahí hay un corte, ¿ya? Entonces, Jupa Kitiza lo suaviza, ¿ya? Me dejo entender, para eso sirve el sufijo ja, ¿ya? Entonces yo puedo decir, Jupa Tatahawa,
Entonces, jupa, hay un corte ahí. Tatahawa. Entonces, para que no exista ese corte, jupaj, tatahawa. ¿Me dejo entender? Entonces, simplemente suaviza, ¿no? Las palabras para que se pueda pronunciar mejor en el idioma aymara el sufijo ja. Por eso se llama sufijo tópico. ¿Alguna otra pregunta? Hanati. Ya, ahora la siguiente pregunta era respecto a lo que es Hiwasa y Nanaka. Entonces hemos puesto un ejemplo, ¿no ven? Entonces digamos, esto es un curso, ¿no? Digamos una cancha, ¿ya? Una cancha, ¿no? Entonces, este equipo va a decir, ¿no? Yo estoy en este equipo, ¿no? Nanaka, ¿no ve? Nanaka, ¿no ve? Estoy excluyendo a una parte, puede ser uno, dos, no sé, ¿no ve? Entonces, si en este momento somos 50, ¿no? Todos, entonces yo digo, voy a armar un grupo entre 30 y el otro grupo va a ser 20, y yo voy a estar en los de 30, ¿no? Entonces, Nanaka, ¿no? Menos ustedes, estoy diciendo, ¿no? Estoy excluyendo a los 20. ¿Se entiende ese excluyente, incluyente? ¿Sí o no? Gracias. Ok, muy bien, Walekiu. ¿Ya? Entonces, primero, a no olvidarse lo que serían los pronombres personales. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, estamos en pronombres personales. Ahora vamos a ver lo que son los pronombres posesivos, conocido como sufijos posesivos en todo caso, ¿ya? En un momento vamos a volver, esto no se tiene que olvidar. De hecho, todo lo que estamos aprendiendo no se tiene que olvidar, ¿ya? Tienen que practicar todo, ¿ya? La escritura y lo que estamos hablando también, ¿ya? Ahora vamos a ver los sufijos posesivos, o algunos lo llaman también pronombres posesivos, ¿ya? Está en la página 35, si no me equivoco en el libro, está en el 36, ¿ya? 36. En Aymara existen 4 sufijos o pronombres posesivos, ¿ya? Y esto, igual que los pronombres personales, se tiene que aprender así de memoria, ¿ya? Entonces yo sigo este orden, ¿no? Ja, ma, pa, sa. Ama pasa. ¿Qué significa? Esto significa mi o significa mis, ¿ya? Y ma significa tú o tus. Pa significa su o sus. Y sa significa nuestro. Todo esto hace referencia a posesión. ¿Ya? Entonces, no, esto no es pronombre personal, por eso se llama posesivo. Se refiere a posesivo, a pertenencia si quieren, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho uta es casa, ¿no ve? ¿Sí? ¿Ya? Si yo digo, si esto significa casa, esto está en forma raíz, ¿no? Esta es una palabra raíz, uta, casa, ¿no ve? Ahora voy a utilizar el sufijo, los sufijos posesivos. Si digo utaja, ¿qué significa ahora? Mi casa. Mi casa. Si yo digo utama, ¿qué significa? Tu Tu casa. casa. Tu casa, ¿no ven? Si yo digo utapa, Su casa. su casa. Y si yo digo utasa, Nuestra casa. ¿se ha entendido? Sí. Sí, está perfecto. ¿Sí? Muy bien. Ahora escriban igual un ejemplo con cualquier otra palabra raíz, ¿ya? En sus cuadernos escriban para que no se olvide, así como hemos escrito ahorita, ¿ya? Pueden utilizar diferentes palabras, ¿listo? Escriban todos, escriban.
¿Ya? Nieto kuyapta. Ya, Walik, chaf ullaran epjam. Ahora lean, ¿ya? ¿Quién quiere empezar a leer? Pues tu despertó. Acá se aplicó una luz. A ver, ¿quién te hizo ullaran moni? A ver, Dali. Dali, ullaranim. No, pero se Dali. apagó. Ya, no quiere participar Dali. Ya María te chiri, Eugenia Catacora. Acá en Ullaranim. Castro, Yatichiri. Ya, ullaranim. Lee tus ejemplos. Y, y si quiero utilizar ropa, Ya, easy ropa, ¿ya? sí. Y si hija, y sima, y sipa, y sisa, ¿Ya? Ole, que no sé. está bien. Y sisa, nuestra ropa, ¿no ve? ¿Ya? Sí. ¿No? Podemos decir, por ejemplo, y sisa, wale aquí ponewa, ¿no? Nuestra ropa es bien bonita, ¿no ve? ¿Ya? Está bien. Sí, Graciela Wanchi Calizaya, Ullaranim. Gracias. Dice Pisija, mi gato, Pisima, tu gato, Pisipa, su gato, Pisisa, nuestro gato. ¿Ya? Wale Lucy Marlene Calizaya, Ullaranim. Guaguaja, guaguama, guaguapa, guaguasa. ¿Ya? Wale Elena Mamani, Kuyaka Elena, Ullaranim. Naya, Yatichiri. ¿Ya? Colqueja, colquema, colquepa, colquisa, colquesa. Vale, Kiponeo. Bien. Felipa Ajahuanca Mamani. Anuja, Anuma, Anupa, Anusa. Ya, Wadekiu. Kuyaka Liz. Buen día, Yatichiri. Marcaja, marcama, marcapa, marcasa. Walekiu. Kuyaka Silvia. Uiwaja, uiwama, uiwanakaja, uiwanakaja. Ya, en singular, pero está bien, igual en plural, ya. En un momento vamos a ver. Listo. ¿Qué empieza? Ya, no hay más. Entonces, ¿se ha entendido? ¿Alguna pregunta tienen respecto a sufijos posesivos? Hanati, Hanicha. Waliki, Yatichiri. Muy bien. Anau Yatichiri. Waliki. Ahora vamos a ver en forma plural, ¿ya? En forma plural. Entonces, ya saben, para poner plural o de forma que esté en plural, vamos a utilizar el sufijo naka. Este sufijo naka equivale a la S, ¿no ve? Para pluralizador en idioma castellano, ¿ya? Y recuerden, naka solamente sirve para pluralizar sustantivos, ¿ya? Entonces, no vamos a pluralizar verbos en este caso, por ejemplo. Para verbos se utiliza otro sufijo, ¿ya? Entonces, como estamos en sustantivos, podemos pluralizar, ¿ya? Ahora, ¿cómo pluralizo? Primero la palabra raíz, ¿no? Por ejemplo, utaja, ¿no ve? O uta, la palabra raíz, ¿no? Ahí debo agregar el pluralizador. Naka. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice ahora lo que he escrito? Casas. Casas, ya está en plural, ¿no ve? Entonces ahí recién agrego
el sufijo posesivo. ¿Me dejo entender? Ah, ¿Ya? Utana caja, entonces significa mis casas. Mis ¿Está claro? casas. ¿Sí? ¿Sí he entendido? Quizá. Muy bien. Ahora igual nuevamente escriban con plural, todos, ¿ya? Qiltapham, escriban, writing. Qiltapham, ¿ya? Escriban un ejemplo igual. Utilicen diferentes palabras, ¿no? Por ejemplo, para ja puede utilizar otra palabra, para ma puede utilizar otro, ¿no? Así. Mezclen, ¿ya? Entonces, vocabulario también ahí es importante. Y como han escrito ya 5 palabras, ¿no? Varias palabras, se les hace más fácil eso, ¿ya? Escriban, escriban. Qiltapham, qiltapham. Ya, Walik, chak, kitis uyaraymuni. ¿Quién quiere leer sus ejemplos? Kitis, kitisa. Yatichiri, aski Yatichiri. urupana. Askerukipan Yo voy kuyakaide. a leer Yatichiri. Walik, uyaranim. A ver. Warminakaja, chachanakaja, wawanakaja, yatichirinakaja, qillqirinakaja, yatiqirinakaja. Ya, ahora con otros sufijos. Todito me has hecho con ja. Con otros. Ajá. O sea, con los 4 tienen que manejar. No, no solamente con uno. Está bien, ¿no? Pero, a ver, Kuyakadoris, Moyo, Uyart Anim. Acá en Castro Yatichiri. Uyaranim, Kuyakadoris. Añaskunakaja, mis vehículos. Añaskunakama. Añasku. Nakama. Sus vehículos. Añaskunakapa. Ahí me confundí, Yatichiri. Añasku. Na casa, nuestros vehículos. Ok, Walekiu, Kuyakadoris. Arika markat pacha, Arikat markat tajay Kuyakadoris. Kisa Yatichiri, akat aruntaf mahumaru. Walik, Kunapachas Arika Marcana. ¿Qué hora es ahorita en Arica? Kichuruja, No, Kunapachas, Kuna hora. ¿Qué hora es? Sohtapusi. No, en Arica. Doris. Yatichiri. La misma hora, están iguales ahora. Ah, excelente. Así que no están madrugando todavía. Ya. Los de Perú están madrugando, ¿no? Bien. A ver, ¿quién más quiere leer? A ver, Gilata, Johnny Rodrigo, Uyaranem. Ya, Yatichiri. Es que lo que Anuna caja, anuna cama, anuna capa,
En una casa. Ok, Walikiu Hilata Rodrigo. Vanessa Zavala, Cuyaca Vanessa, Ullaranim. Yatichiri, buenos días. Askerukipan, Ullaranim. ¿Cómo se dice? Mis hermanos. Ullaranim, Vanessa. Nana. Sin pronombre personal, directamente, ¿ya? Se van a complicar sin. Esta no ya. Utaja, utama, utapa, utasa. Y ahora en plural. Utaja. No, plural ahora, plural. ¿Cómo lo volvemos plural? Ya. Utanaka, utaja, no, ¿cómo sería? Utajanaka. No. No. Pero ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí está uta, luego el naka y el sufijo. Ay. Utanakaja. Utanakaja. Utanakama. Pero siga, con los 4 sufijos. Utanakapa. Utanakapsa. ¿Ya? Muy bien. Tienen que escribir todos, ¿no? Parece que no están siguiendo, ¿ya? Si no, ya se van a perder y eso es malo en un idioma aymara, ¿no? Si se pierden del hilo, no van a poder retomar, ¿ya? Entonces, no tiene que... Yatichiri, yo quiero decirle. A ver, Aide. A ver, otra vez, ¿ya? Warminakaja, Warmikamaja, No. Warminakaja, Warmikama, Warminakapa, Warminakasa. Así está Ya. bien, Yatichiri. El segundo, a ver, uno más la M. A ver, Warminakama. Ah, ok. Ahora está bien, ¿ya? Ya, muchas Naya gracias. Yatichiri, voy Ya, a decir Elena, también. Cuyaca Elena. Fukunakaja, mis ollas. Pancaramaja, No. no, está mal, ¿verdad? Pancara. Ya el siguiente voy a hacer. Uyguapaja, sus ollas. Mancasaja, nuestras Ya, pero ollas. no estás en plural. No estoy en plural. A ver, ¿qué partes se han perdido? A ver. Clarito he dicho, voy a separar incluso ya. Entonces, por ejemplo, uta, ¿no ve? Uta es palabra raíz, eso significa casa, ¿no ve? ¿Ya? Ahora estoy pudiendo uta, naka, voy a separar con guión. Naka, esto ya es plural, casas, ¿no ve? Ahora el sustantivo, uta, ¿no ve? Naka, ja. Ahí recién voy a agregar, o sea. Entonces, lo que no tiene que perder de vista es la palabra raíz. Ahora esto significa mis casas, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Este mis, ahí está el ja. ¿Me dejo entender? Ya, entonces no tiene que estar adivinando nada, o sea, simplemente hacer este ejercicio, ¿no? Entonces supone que han escrito, ¿no ven? Entonces simplemente le estoy pidiendo leer, ¿no? A ver, ¿qué tiempo hizo ya? A ver, al azar voy a llamar. A ver, Nuno Sesc Ramiro. A ver, Gilata Ramiro, Yaranim. Utanakaja, Utanakama, Utanakapa, Utanakasa. Ok, Walikiu. Ahora con otros ejemplos escriban, ¿ya?
Lili mamani quispe, cuyaca Lili. Yatichiri. Ya, ullaranim. Amparanacaja, mis manos. Ananacama, tus lunares. Anunacapa, sus perros. Chalhuanacasa, nuestros peces. Ok, Walikiu. Gilata Junior Gómez, Gilata Junior. Yatichiri. Ullaranim, Gilata. Churunakaja. Iwijanakama. Kulkutayanakasa. Kanwanakapa. Walikiu, Walikiu. Cuyaca Lucy Marlene Callisaya, ullaranim. Hakena caja, tatana cama, awichana capa, colquena casa. Walikiu. Ya, chacanaja ya. ¿Ahora está claro? ¿Sí? Sí. Ya, Walik, esto igual es algo importante, no se pueden olvidar, ¿ya? Entonces sí o sí tiene que practicar, ¿listo? Walik, ya, ahí vamos a terminar hoy día. Van a practicar, practicar, ¿ya? Entonces, muchas veces solamente cuando aprendemos un idioma participamos en la clase, ¿no? O asistimos a la clase nada más. Eso no les garantiza el aprendizaje, ¿ya? Entonces, tienen que practicar, ¿no? Entonces, no solamente venir a la clase, sino practicar además, ¿ya? Otro detalle importante, ¿no? Tema de asistencia, ¿no? Entonces, el tema de asistencia controlo. Como estoy grabando, tengo una aplicación para poder ver quiénes están, ¿ya? Entonces, yo sé quiénes están. Ahora, en tema de YouTube, los que no pueden entrar a Zoom y los que están en YouTube, también hay un chat en vivo, ¿ya? Entonces, eso me permite verificar quiénes han estado presentes en la sesión, ¿ya? Entonces, sí controlamos asistencia, ¿ya? Entonces, eso va a ser importante para las actividades finales, ¿no? Entonces, los que no han cumplido con asistencia no van a tener opción para poder entregar los exámenes finales y todo eso, ¿ya? Ahora, como actividad del día de hoy, van a escribir ejemplos con sufijos posesivos, igual, ¿no? Los voy a mandar la indicación en la plataforma para que puedan subir igual a Facebook la actividad como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, decir algo? Yatichiri. ¿Sí? Yatichiri, un favorcito. Las primeras clases, yo estaba con el nombre de mi hija. Ah, ya, no hay problema. Entonces, pero recién he cambiado al nombre. Creo que Ya, 3 no hay problema. clases he Si es que te dado. observo algo, entonces me dices, me haces recuerdo en ese momento, ¿ya? Está bien, Yatichiri, muchas gracias. ¿Ya? Yatichiri, una consulta. Sí, ¿Cuántos ejemplos vamos a hacer con ya, sufijos en la posesivos? indicación van a leer, ¿ya? Posiblemente singular y plural hagan 8 ejemplos, ¿ya? Ya. Walik, como tu cuenta, ya, entonces para terminar vamos a cantar todos, ya, cochiques harán topañam, ya, entonces tienen que ir felices, contentos, es primer día de clases, primer día de actividades de la semana, ya, entonces todos contentos, felices, ya. Taqueni, cochique, tañan, taqueni, micrófono, cantesi, pam, enciendan sus micrófonos. 1, 2, 3. Waliki, maya, paya, kimsan. Kolela hapunin wa, nahan kapnin wa, muna tafuha, kolela hapunin wa,
Tatitun hakaru sarje, nipuni ukuniti, amampi munata. Hasta. Icha waisara waijewa, tatitun hakaru sarje, nipuni ukuniti, amampi munata. Kisinkam tatini, Kisinkama kisinkama. yati